Las personas que son religiosos mantienen el respeto a todas las personas que están en el Munanzo Congo, desde el más pequeño hasta el más grande. Se trata bien a todas las personas. Y los que están fuera de ese Munanzo Congo, respeta también todos los ahijados, a los padrinos, al baconfula, al mayordomo, al talanquera, a los mandaderos, tienen que ser respetados, porque esa es la ley que indica que un Munanzo Congo tiene respeto. Si usted no pertenece a este Munanzo Congo y usted discute con uno que es de ese Munanzo Congo, un ahijado, es como estar discutiendo con el padrino. Y a la hora de los creyentes que están en el Munanzo Congo de defender a ese ahijado que está discutiendo, pues todos los ahijados van a ir en contra de esa persona que está en contra de un hermano religioso del Munanzo Congo. Discutir con un ahijado es como discutir con el padrino. Debe respetar al ahijado de ese Munanzo Congo, debe respetar sobre todo las leyes que constituyen ese Munanzo. De lo contrario, cuando usted se opone en contra de un ahijado, se está oponiendo en contra de todo el Munanzo Congo. Los que son religiosos cuidan el Munanzo Congo porque de él está el prestigio en que usted está. De lo contrario, si usted discute con ese ahijado, pues simplemente los otros hermanos religiosos de ese ahijado lo van a apartar y hasta no lo van a tratar más. Si usted discute con un ahijado mío, es como estar discutiendo conmigo y yo simplemente voy a quitarlo. Si usted pertenece a la página, lo voy a sacar de la página. Usted tiene que escuchar a los ahijados que saben mucho más que usted y que usted necesita de ellos, porque son las mismas enseñanzas que imparte el padrino, en este caso el Tataí Tiraca Batalla Mundo, Osvaldo Sesti. Por lo tanto, el respeto tiene que ser no solo para este Munanzo Congo, sino para todos los Munanzos Congo. Cuando usted no está de acuerdo con lo que dice un hermano religioso, pues entonces se puede llevar a una conversación, pero no a ofender ni a decir nada, porque automáticamente el padrino le va a decir que se vaya de Munanzo Congo, que vaya a cacarear a su gallinero. Y por lo tanto, el respeto mutuo que hay que tener entre los propios pangueames de otros Munanzos Congo es parte de la educación religiosa que usted ha tenido cuando lo rayaron y le han impartido estas leyes que lo van a consagrar como un buen religioso. Si usted no respeta a aquel religioso de ese Munanzo Congo porque cree que él no sabe y usted cree que sabe mucho, pero tampoco sabe nada, entonces se está buscando enemistad con los propios hermanos de ese
hermano religioso que pertenece a este Munanzo Congo o a otros Munanzos Congo. Siempre respetamos lo que hacen otras personas, aún sabiendo que está mal hecho. No lo expresamos en ese momento y lo podemos conversar con otros hermanos religiosos explicando que lo que está haciendo no es correcto o está incumpliendo leyes religiosas. Y esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces esto está sucediendo, o usted va a un Munanzo Congo donde están rayando, fragallando o consagrando, y usted quiere meter la cuchareta. Si a usted no le gusta lo que están haciendo en ese Munanzo Congo, usted simplemente debe marcharse. Es así como uno determina la situación donde está metido y que no le conviene estar en ese Munanzo Congo ni de visita, porque lo que están haciendo es un relajo o es un cuento. Si usted va a Munanzo Congo y esas personas están borrachas ahí, o sabe Dios si están fumando hierba, o van allí y huelen cocaína y está todo el mundo en una nota de esa rara, entonces usted se da cuenta que usted es un buen religioso y que no le conviene estar en ese Munanzo Congo. Las formas primitivas de trabajar con mamá chola juegan una parte importante en los trabajos con la maconga o la calabaza. Realizamos trabajos muchas veces que tienen una gran belleza y nos enseña que estas formas primitivas son más allá de lo que nosotros podemos entender a nuestros conocimientos. La forma primitiva de estos trabajos con la calabaza se remonta a cientos de años atrás. Trabajamos también con la quimbanza, con la hierba pata de gallina, que pertenece al lucero, y esto va a ser parte del ritual que hagamos, bueno o malo, con una calabaza. La calabaza pertenece a Mama Chola. Podemos hacer trabajo malongo con ella o podemos hacer ofrenda a la propia Mama Chola, a la caridad del cobre en el sincretismo. Y es por eso que presentamos este tipo de trabajo y podemos trabajar también con Mamá Umbo utilizando estas dos deidades que están separadas por agua salada y agua dulce. Mamá Chola pertenece al río y a la desembocadura de los ríos. Mamá Umbo pertenece al mar y a las profundidades del mar. Por lo tanto, trabajar con la macongue o con la calabaza, sabemos que estamos trabajando con Mamá Chola. Si bien en los rituales que podemos realizar, podemos utilizar las dos deidades para así presentar un trabajo de Mamá Chola, ya que en el sincretismo ellas son hermanas. La realidad de estos trabajos pueden ser diversos y el modo que tiene un gangulero de trabajar nos indica la belleza folclórica o cómo este gangulero puede presentar trabajos que van más allá de los conocimientos que pueden tener otros religiosos. La belleza folclórica nos faltan en los trabajos del Tataí Tiraca, donde engrandece esta cultura y engrandece a los creyentes que están dentro de ella. Es por eso que tratamos de dejar un legado más amplio, más positivo, más coherente de lo que es Palo Mayombe afrocubano. Y que al ver una maconga, una calabaza, vemos que está con estos trazos y nos preguntamos con qué pintó estos trazos en la calabaza o en la maconga. Queremos decir que lo hacemos
primero marcamos la calabaza con los signos y después le untamos tinta china que se trabaja directamente en el palo mayombe, que es menga en fiote. Si podemos ver que representamos la quimbanza con estos signos que aparecen alrededor de la vela o de las empembas, nos daremos cuenta que estamos trabajando con la quimbanza, hierba pata de gallina, que pertenece al lucero, y esto nos va a abrir los caminos. Las representaciones diversas que existen con mamá chola, con mamá umbó o llamada quiburé en los diferentes arreos que podemos enseñar en estas formas primitivas. La realidad es vista tal como está presentada en todas las ensaras o trabajos, y sin duda podemos decir que la maconde juega siempre una parte importante en todos los rituales que se hacen con mamá chola. Podemos hacer trabajo con mamá chola del amor, podemos hacer trabajo de mamá chola para pasarla por una persona o una mujer que está encinta y ofrecerla a mamá chola para que ese niño o esa niña nazca con suerte, nazca con salud, y todo esto va relacionado con esta deidad que es la dueña también del amor, la dueña del loro, la dueña de la desembocadura de los ríos, y sobre todo es una deidad que puede matar riéndose. Las hijas de mamá chola son muy respetadas en la religión, y los ganguleros siempre tratan de no tener problemas con las hijas de mamá chola, porque esta deidad o esta deidad puede, como dice, estar en contra de la persona, y como ella es dueña también del dinero, puede haber atraso a aquella persona que le está haciendo algo a una hija o a un hijo de mamá chola. Los hijos de mamá chola son muy envidiados porque son económicamente siempre fluentes y siempre tienen para ayudar a las personas. Los hijos de mamá chola son ricos en el amor y tienen mucha suerte, pero pueden ser traicionados por los propios amigos o amigas por la envidia que le tienen a estas personas. Las hijas de mamá chola tienen mucha suerte y muchas veces le gusta el marido de otras mujeres. Las hijas de mamá chola pueden ser, tener mucha suerte en todo lo que ellas hacen y ser de una actitud positiva, y siempre la mayoría son muy alegres. Por eso las hijas de mamá chola son tan envidiadas por otras mujeres, ya que también son dueñas del oro y tienen muchas posibilidades de triunfar en la vida. Las hijas de mamá chola le gusta, como hemos dicho, el marido de otras mujeres, y esto le puede traer consecuencias, y los maridos que ellas pueden tener pueden ser muy celosos y pueden morir ellas en manos de esos hombres celosos. Por eso las hijas de mamá chola, a pesar de que son mujeres dichosas, también tienen que tener mucho cuidado, o los hijos de mamá chola tienen que tener mucho cuidado, porque le puede causar, por medio de la envidia, atraso a su propio movimiento o vida cotidiana que tienen. Pero los hijos de mamá chola
siempre tienen un amor, son casi siempre muy enamorados o enamoradas, y esto facilita de que las personas de un modo o de otro sientan envidia por estas hijas o hijos de mamá chola, que en el sincretismo es la caridad del cobre. Los trabajos presentados con la macongue también son importantes porque conocemos un poco más sobre esta cultura y sabemos que las presentaciones del Tataí Tiraca Batalla Mundo son genuinas y nos enseña parte de las formas primitivas con que se trabaja. Abrimos siempre una puerta para los conocimientos de todas las personas, porque somos de esa manera, porque queremos enseñar, porque queremos dejar saber de que esta religión no solo es para hacerles daño, o esta religión no solo es para estar confundido en ella, sino estas manifestaciones de las reglas congas del palo mayombe o palo monte nos va a dar la capacidad de balancear nuestras vidas, y eso es parte importante cuando uno pertenece a estos rituales o pertenece a un bonanzo congo que se haya rayado. Podemos ver matares de mamá chola que son utilizadas en los candangos de mamá chola. Si no tienen estas matares, no pueden hacer un candango de mamá chola. Y bueno, como sabemos, la macongue tiene muchas presentaciones que podemos enseñar en el término de este video. También el río pertenece a mamá chola y sobre todo podemos hacer ofrenda en el río, podemos poner ofrenda de una macongue para limpiar nuestro incombo, nuestro cuerpo, o presentar una ofrenda de lele, de huevo, y sabemos que mamá chola siempre nos va a ayudar, siempre va a tener una sonrisa para nosotros, pues ella quiere mucho a sus hijos y los protege, sobre todo de las malas personas, de la envidia. Podemos ver una piedra de mamá chola traída de Cuba, de la ermita de la caridad del cobre. Las formas primitivas que podemos ver en los diferentes trabajos que presentamos, nos remontamos a cientos de años en nuestras formas primitivas. Por eso siempre decimos que somos la mejor página, porque hablamos lo que es real en la religión y no tenemos tapujos que nos pueden confundir al escuchar una narración como la que hace el Tataí Tiraca. Podemos ver todo lo que pertenece a mamá chola, el coral y las matari, que siempre son importantes para hacer un candango de mamá chola. Siempre es recomendable que las mujeres que tienen periodo o que tienen la menstruación por el momento no tengan fundamentos de deidades hombres como Sarabanda o Siete Rayos, que deben tener hasta que se le vaya al periodo un candango de mamá chola o una tinaja de quiburé de mamá umbú o madre agua como es conocida. Las mataris son el corazón de la enganga. Cuando no son verdaderas, no funcionan sus candangos o cazuelas de barro o engangas. Por eso hacemos tanto hincapié en todas estas cosas que nos pueden beneficiar y nos puede, como decimos, dar entendimiento de lo que nosotros o dónde nosotros estamos en esta religión.
estamos en la religión y no sabemos nada de la religión. Estamos en estas manifestaciones y cometemos errores porque ese padrino no nos enseñó, o porque ese padrino no lo enseñaron a él y él no puede enseñar nada. Y simplemente se pone bravo porque usted le pregunta como ahijado qué se puede hacer aquí o qué se puede hacer allá o qué significa esto, qué significa lo otro, y te dice que ya tendrá el tiempo de aprenderlo o ya aprenderás cuando sea el momento, o tus espíritus te lo dirán en sueños, o tus espíritus te lo pondrán para que usted lo vea y usted lo aprenda. Todo eso es una mentira. Usted tiene que aprender con el padrino en el Munanzo Congo, porque las leyes religiosas no las imparten los espíritus, sino los vivos. Y por lo tanto, conocer sobre esta religión nos va a dar el entendimiento real de lo que es Palo Mayombe. Deje eso ahí, no toque eso ahí. La forma primitiva que podemos ver, podemos utilizar Dimbo Musenga, Indiambo Quincolo, podemos también utilizar mierda baja y melado de caña, porque siempre, a pesar de que el melado de caña pertenece a Mamá Umbo, ellas complementan en un solo trabajo, y al trabajar Mamá Chola o Quiburé o Mamá Umbo, podemos trabajar las dos líneas juntas, porque estas deidades se complementan en sí mismos o en sí mismas. Yo siempre expreso lo mejor que puedo tener de los trabajos. Siempre doy a conocer formas primitivas y explicaciones que nos vamos a tener en este término de este programa, más entendimiento de lo que es esta religión. Muchas personas creen que Palo Mayombe solo es una religión de 2 o 3 trabajos, y no es así. Yo he demostrado en el término de 7 años, con 2.200.000 y pico visitas en esta página, cómo es que trabaja los ganguleros en la intimidad de su Munanzo Congo. Por supuesto, sin llegar en los secretos de la misma. Siempre expresamos todo lo que puede aprender todas las personas. Y si usted aprende, usted va a tener un beneficio mejor cuando usted trabaja, cuando usted hace una ensara, hace una obra, hace una limpieza. Y puede saberse que hacer una limpieza también, ya que hablamos de la limpieza, con Mamá Chola, con la hierba botón de oro, es sumamente bueno. Abrimos siempre un canal a los conocimientos que podemos adquirir en el término de todas estas formas de trabajo. Es siempre bueno saber cómo trabaja un gangulero, cómo un gangulero de 51 años en esta religión, trabajando casi a diario, nos puede enseñar, y nosotros recibir esas enseñanzas de enchila, de corazón, no envidiando al que te enseña. ¿Cómo tú vas a envidiar al que te enseña? ¿O cómo tú vas a envidiar porque ese tata o ese tataíta tiene un programa bueno y está exponiendo formas primitivas que están ayudando a la religión y a los religiosos que están dentro de ella? ¿Cómo tú vas a envidiar a una persona que te enseña a cambio de nada? Tenemos que tener nuestras mentes abiertas y poder entender cómo un religioso de la capacidad del Tataí Tiraca Batalla Mundo nos enseña todas estas formas primitivas que han sido, como dice, ocultas por tantos cientos de años. Por la sencilla razón de que se están haciendo cosas indebidas en estas manifestaciones, y yo como cubano tengo que enseñar cómo es mi cultura, porque ya me canso de tanta falsedad, tanto engaño que tiene usted mismo y el otro que están viendo estos programas.
Usted tiene que entrar en la línea religiosa, si no usted va a ser siempre, como dicen, mierda con porquería, como dicen los congos. El creer o no creer en la religión, o ser un curioso de esta religión, es aceptable para aquel que quiere entrar en la religión, o para aquel que no quiere estar en la religión más, o simplemente para volver a retomar esta religión, porque vemos que tenemos otro paso a seguir y no nos están, como dice, limitando de nuestras enseñanzas una persona que le está dando a usted esos conocimientos a cambio de nada. ¿Cómo usted va a envidiar a la persona que lo hace bien? O al tata mayor que le enseña a usted todas estas formas primitivas. ¿Qué mente cabe eso? Que aquel, que el otro se ponen a hablar cosas y boberías, que ni saben nada de esta religión. Yo nací en esta idiosincrasia. Por eso puedo hablar sobre esta religión, porque llevo 51 años religioso y casi trabajo a diario estas manifestaciones del palo mayombe o palo monte. Y esto me hace ser diferente a otras personas. Aun cuando yo muera, estos programas seguirán. Y muchas personas van a tomar noción de estos trabajos para ellos poder proseguir en esta religión. Y van a decir en un futuro, esto lo enseñó el Tataí Tiraca Batalla Mundo, un tipo que no pedía nada a cambio de estas enseñanzas. Como usted que no sabe nada, que aprendió el otro día, va a tener una discusión con una persona religiosa que lleva tantos años respetando a los religiosos y respetando la religión, y no solo eso, engrandeciendo esta cultura y a los propios religiosos, como dicen, usted quiere ver lo que es nuestra religión, mire estos programas. Entonces, o lo rayan y le dicen, aprenda en estos programas del Tataí Tiraca. Esto nunca se había visto, pero esto está sucediendo. Y bueno, yo todo el que venga a aprender, para mí tiene las puertas abiertas. Porque no envidio a lo que tiene nadie. Enseño mis conocimientos. No lo enseño todo, no lo enseño todo. Claro, como es natural, no lo puedo enseñar todo. Pero sí enseño muchas cosas que han beneficiado a todos los religiosos. Aquellos que están robando, a lo mejor van a robar más, pero van a entrar en la línea de lo que es esta religión. También le mando un salam aleikum al Tata Buruguanga de Venezuela, Oscar Rodríguez. También le mando un salam aleikum a Ibr Cordero Manzano. También le mando un salam aleikum al Tata Quiribono, al Tata Lamba de España. También le mando un salam aleikum a todos los tatas y al Tata Musucambi de Venezuela, que llevan siempre esta religión tal como debe ser. Le mando un salam aleikum a todos los tatas, Tataí, Tayay, Engueyo, que San Biampunco siempre cutare todo londiame y que su culo es un combo, agüey. Que mantener estas leyes religiosas nos hacen a todos ser buenos religiosos. No en la explotación, no en el cuento, no en la mentira y no en el invento que están haciendo tantas personas en estas manifestaciones. Lo mismo en Venezuela, que España, que México, que Colombia. Están inventando en esta religión lo mismo que aquí en los Estados Unidos o Puerto Rico. Enseñamos esta cultura tal como es, en la forma más primitiva y auténtica, antes nunca vista por ningún religioso. Y eso, siento mucho la envidia que puedan tener algunos o aquellos que admiran estos
programas que se hacen con amor, con sencillez, sin alabanza, de a que hacemos o tornamos, o que somos unos ganguleros diferentes a todos los demás. No, enseñamos conocimiento para que las personas puedan expandir sus formas de creencia, sus conocimientos, y así lograr lo imposible que no se había logrado anteriormente, porque todo el mundo decía algo diferente, pero ahora nos estamos guiando por las leyes religiosas y las formas primitivas, que no solo son formas primitivas, auténticas, sino que gozan de una gran belleza, a los que muchos no han podido demostrar, como lo he demostrado yo, de la forma que lo hago, con sencillez y humildad para todos los religiosos. Mantenemos siempre las formas primitivas. Por eso mandamos un Salam Aleikum de nuevo para los tataitas, para los tatas, para las yayis, para los engueyos, y que Sambiampungu, Cutare, Tolondiame y Agüe, que en Zambia Maracutara, todos los encombos de las muanas, de los mundeles, de los guatocos, y que cuenten cheche para que sean buenos religiosos.